Muy bien. Bueno, pues a nombre del Centro Universitario del Valle de Zacapu, les damos la más calurosa bienvenida. Ahorita ya es todavía más calurosa con este clima. A estas conferencias de los jueves que se están volviendo ya una tradición. Ya vamos a cumplir un año. Algo bueno nos trajo el COVID, que fue poder tener esta interacción con todos ustedes. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir a tres personalidades. Iris Bringas. Ella es cantante, compositora, escritora y activista por la paz. Tiene 21 años de carrera artística cultural independiente, 13 producciones discográficas, reconocimiento nacional e internacional, y es fundadora del proyecto Love, Arte y Cultura por la Paz. Nos acompaña también Jehová Villamonroy, compositor, productor e instrumentista mexicano, fundador del proyecto Love, con más de 30 años de trayectoria artística cultural independiente, reconocimiento cultural, fundador del proyecto y promotor cultural comunitario. Y nos acompaña Ernesto Guerrero Rodríguez, compositor, pianista, escritor mexicano, también con 30 años de trayectoria artística cultural independiente, fundador del proyecto Love y promotor cultural comunitario. Bueno, el proyecto Love es un grupo de artistas con responsabilidad social preocupados por la violencia que se vive en México. Su trabajo desde hace más de 10 años lo han volcado en la generación de conciencia a través del arte y en la difusión del concepto de paz con actividades culturales. Desde 2009, Iris Bringas inició gestiones culturales a través de diversos proyectos en compañía de los compositores Jehová Villamonroy y Ernesto Guerrero. Sus canciones están encaminadas a la generación de conciencia. Escriben desde la profundidad sucesos, sueños y condiciones humanas que a través de la música permiten la reflexión y con introducciones temáticas permiten al público generar nuevas conciencias. A esta fase la llaman periodo de sensibilización. Ellos ofrecen una serie de charlas de desarrollo humano con las cuales pueden reforzar información y conceptos que permiten a los espectadores la comprensión de diversos temas para lograr tener una mejora de vida al compartir sus vivencias y entre todos ayudar a generar comunidad. Además, han creado una serie de cuentos para niños, los cuales sirven para realizar un conversatorio con la autora, para desarrollar el pensamiento crítico hacia la no violencia entre los niños, lo que permite a las nuevas generaciones tener una conciencia diferente. Bueno, ellos son Iris, Jehová y Ernesto, y pues somos todo oídos. Bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un placer. Vamos a cambiar de cámara y comenzamos con un paseo por el proyecto Love. Buenas tardes, muchísimas gracias al Centro Universitario Valle de Zacapu por la invitación a esta conferencia, Un paseo por el proyecto Love. Mi nombre es Iris Bringas, soy cantante, compositora, escritora y activista por la paz, fundadora del proyecto Love, y me acompañan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un orgullo estar invitado en este espacio. Mi nombre es Ernesto Guerrero Rodríguez. Soy pianista, soy compositor, soy escritor. Y lo que es más importante, soy miembro fundador al lado de Iris Bringas y de Jehová Villamonroy del proyecto Love. Es un proyecto que nació primero debido a nuestra afinidad artística que tenemos nosotros tres, pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que debíamos redistribuir, encauzar este aspecto cultural, este aspecto artístico para las personas, para la comunidad, para la sociedad, y de este modo generar redes de solidaridad y entre nosotros. Creo que es un trabajo del que estoy muy orgulloso y sobre todo estoy muy contento de estar esta noche para platicar algo de lo que hacemos. Muchísimas gracias. Hola, soy Jehová Villa, fundador del proyecto Love. Para comenzar, quisiera decir una frase que muchos de ustedes ya conocen. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A partir de la Segunda Guerra Mundial,
como si esta frase no hubiera tenido tanta relevancia en su momento, aunque la conocemos bien, pues siguieron las guerras, siguió avanzando la lucha de poderes, de preponderancia económica, y tras el descubrimiento de la bomba nuclear, el uso del recurso atómico, se tuvo que poner un stop, se tuvo que detener, se tuvo que parar y entrar en un concilio, entrar en un conveniar el no uso de ese tipo de armamento. Entonces, en 1946, la ONU ve preponderante el eliminar todo tipo de armamento de destrucción masiva. Posteriormente, en 1981, la ONU proclama el Día Internacional de la Paz. Y en 1984 manifiesta la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Y para continuar con otro de nuestros compañeros en esta lucha por encontrar ese camino en el proyecto LOB, los dejo con una frase de Antoine de Saint-Exupéry que dice: si queremos un mundo de paz y de justicia, habrá que poner decididamente nuestra inteligencia en manos del amor. Este es un paseo por el proyecto LOB. Y desde hace al menos 20 años trabajamos juntos musicalmente. Sin embargo, a través del tiempo, los espacios, la difusión cultural, las actividades que realizamos y la búsqueda por la creación de públicos nos llevó también a una disyuntiva, la disyuntiva social. La gente no va a los conciertos culturales porque a veces no saben que no cuestan, porque no tienen la correcta difusión y por otro lado son en espacios que muchas veces no conocen, como centros culturales, teatros y festivales que no son tan conocidos por la gente popular como un auditorio nacional o como espacios donde se presentan artistas populares. El trabajo que llevamos realizando durante 20 años es desde el ala independiente del medio cultural, nuestra música, nuestro trabajo, nuestros cuentos, nuestros productos culturales o nuestros productos artísticos durante bastante tiempo han estado circulando en el medio cultural y en el medio underground. Entonces, en esta inquietud nos dimos a la tarea de hacer toda una búsqueda del por qué la gente no acude tanto a estos espectáculos y entonces descubrimos varias cosas, entre ellas las que ya les platiqué y una de las más importantes son los índices de violencia, que la gente tiene miedo a ir, por ejemplo, a los conciertos en la noche, porque en la noche en algunas zonas hay asaltos, hay violencia y bueno, ya en casi todas las zonas, no solamente de la ciudad, sino del país, existe inseguridad. Pero básicamente esta inseguridad se debe a unos índices muy altos de frustración, disparidad social, económica y de educación. Eso genera toda una cultura y entonces nuestra cultura, que es contracultura, va de la mano también a solucionar todas estas facetas. La gente, si no te ve en la televisión, no te conoce, entonces piensa que no eres tan importante o que tu trabajo no es tan importante como el de una figura pública que tiene exposición en medios de entretenimiento. Pero hay muchas personas que el trabajo cultural les gusta mucho y que incluso, aunque no lo conozcan, lo valoran muchísimo porque tienen respeto hacia el artista y hacia el trabajo creativo.
Entonces, estas disyuntivas nos llevaron a toparnos con muchísimas vertientes sociales a través de las cuales descubrimos que una de las mejores formas de difundir el arte y la cultura y de crear públicos es también ofreciéndole a las personas un espacio seguro, y para eso servimos los artistas, para crear entornos en donde la gente pueda convivir sanamente, en donde no importa si eres de una clase social u otra, ni a qué te dediques. Los dos, todas las personas pueden disfrutar de estas bondades que tiene el arte y de algo que les pueda gustar o interesar. Descubrimos que teníamos que irnos a las comunidades y nos fuimos a través de proyectos como Todo Cabe en un Espacio, sabiéndolo apropiar, con asociaciones civiles, con apoyo en ese entonces de Conaculta, y descubrimos que cada una de estas comunidades no solamente necesitaba apropiarse del espacio para el arte y para hacer momentos de convivencia o de tertulia pública, sino que necesitaba seguimiento cultural, adecuar el trabajo cultural, el trabajo artístico a las necesidades de cada zona. Y entonces necesitábamos conocer las comunidades también. Y entonces en el 2015 nace el proyecto LOVE con la idea de llevar arte y cultura para la difusión del concepto de paz. Integramos a nuestro trabajo artístico un trabajo de desarrollo humano que consiste en charlas motivacionales experienciales sobre temas de violencia, como la explicación del violentómetro, que se llama la charla de tipos de violencia, como qué es el bullying, qué es el mobbing, qué es el sexting, qué es la comunicación asertiva. Trabajamos de varias formas, adecuando nuestros contenidos a cada comunidad, y entonces los contenidos tienen que ver con situaciones artísticas, con productos artísticos encaminados y enfocados a la no violencia y a realizar toda una reprogramación en las comunidades a fin de lograr comunicación asertiva, menor frustración, más comprensión y unidad, así como identidad. Entonces, esto nos ha permitido ir a diferentes lugares como Tlalpan, como Coyoacán, Tláhuac, Iztapalapa, la Gustavo Amadero, el Estado de México, entre muchas otras comunidades que hemos conocido, y con ellas hemos trabajado, dado seguimiento, y este proyecto ha hecho en diferentes espacios varias cosas. Una de las actividades, por ejemplo, es la de sensibilización, que es el Concierto por la Paz. Cantamos nuestras canciones, elegimos todo un repertorio que permita la reflexión, y a través de este repertorio vamos a dar conciertos a las comunidades. Ellos nos transmiten sus inquietudes y en base a estas inquietudes llegamos a veces a formalizar ya las charlas de comunicación o las charlas contra la violencia o las charlas, por ejemplo, para jóvenes, para que identifiquen el mobbing o comunicación asertiva en la familia. Entonces, después de estas charlas, tenemos también productos para los más pequeños, para niños, que son cuentos, en donde se hace una dinámica, se cuentan los cuentos y los niños descubren en un conversatorio que ellos mismos tienen, descubren el concepto del cuento encaminado a la no violencia o a conductas que nos van a permitir tener una mejor convivencia con los demás. Estos cuentos, muchos de ellos los realizo yo, otros los hace el maestro Ernesto Guerrero, y también hay otras actividades. Una de ellas es la liberación de libros, que quién mejor que el maestro Ernesto Guerrero, que es quien realiza esta actividad, les puede explicar en qué consiste y por qué la hacemos. Bien, vamos a hablar ahorita de una de las actividades en las que fundamentamos el proyecto LOVE. Cuando empezamos a formalizarnos como tal, como proyecto LOVE, vimos qué clase de actividades podíamos realizar para acercarnos a la gente, ¿no? Para romper esa barrera
que muchas veces tenemos como artistas o como gente que quiere transmitir un mensaje eh, de solidaridad, de comprensión, ¿no? Entonces, pensamos en esta actividad. Liberar libros básicamente es muy sencillo. En nuestros libros, en nuestras bibliotecas, en nuestros anaqueles, checamos aquellos, aquellos libros que ya leímos, que ya disfrutamos, y sobre todo aquellos que ya fueron atesorados durante mucho tiempo y que debemos de darles otra nueva vida, ¿no? Encauzarlos con, con otro destino, así le llamábamos, ¿no? A veces decían, ¿por qué liberar libros? ¿Por qué liberación libros? ¿Habían estado presos o qué? No, no, era más bien darle un segundo aire, ¿no? Al conocimiento. El libro es un alimento, y es un alimento del alma, del saber, ¿no? Y es un formato que ha sobrevivido a muchísimo de la historia de la humanidad, ¿no? También había pensado mucho en el aspecto del regalo, del acercamiento, en un concepto griego de la antigüedad que se llamaba ágape. Los ágapes eran banquetes donde la gente se acercaba, ofrendaban comida y por este medio se empezaban a establecer otra vez la concordia, la armonía entre la sociedad, ¿no? Porque pues, se va desintegrando por la falta de interés entre nosotros, por la desigualdad social, por la falta de tantas carencias, ¿no? Que a veces hace que nos vayamos separando y desinteresando, ¿no? Entre todos nosotros. Bueno, entonces, bueno, ya concretando lo que era la liberación de libros, efectivamente en nuestras actividades, en nuestros recitales, intercalábamos, dábamos ciertas cápsulas sobre los libros que íbamos a liberar, a regalar ese día, y a veces eran cápsulas sobre lo que platicábamos de la trama del libro, o detalles del autor, y pues preguntábamos sobre lo que platicábamos, alguna trivia, y la gente levantaba la mano y se otorgaba. Incluso muchas veces ya era sin trivia, ¿no? Era nada más la gente que tuviera el entusiasmo de recibir un libro, nada más por levantar la mano, pues ya lo tenía, ¿no? Eh, Vimos que esta dinámica generaba mucho interés y mucho acercamiento. La gente, a veces cuando ofreces algo, eh, a principio la reacción es como de desconfianza, pero, pero la actitud con la que te acercas, con la que empiezas a tratar de sincerarte, ¿no? De que, bueno, vamos, eso es un pequeño detalle, ¿no? Es nada más un modo de acercarnos. Bueno, daba frutos, ¿no? La gente se acercaba más, se entusiasmaba y incluso, pues llegó a haber en ocasiones en que había seguimiento de esta actividad, ¿no? Porque, bueno, se estableció que incluso estos libros, o sea, se podían liberar y una vez que lo leía la persona a la que se le daba, se podía liberar a otra persona y luego a otra persona y entre esa misma comunidad se establecía este lazo de conocimiento y esta herencia, ¿no? de cultura. Y incluso nos llegaban a decir, yo en mi casa tengo también una colección de libros, no sé si ustedes también quieran llevarlos y se los traigo para que ustedes también los liberen, ¿no? En sus actividades, lo cual fue muy padre. A veces llegaban con una caja de libros. Miren, aquí tengo esta caja de libros. ¿Por qué no la liberan ustedes en sus actividades? Y bueno, entonces fue sorpresivo y fue muy padre, sobre todo en esta época en la que antes de la pandemia, en la que podíamos realizar conciertos, en la que podíamos realizar actividades personalmente, ¿no? Y bueno, esto es más o menos a rasgos generales, ¿no? De lo que se trataba la liberación de libros. ¿Sí?
para concluir también con esta idea y ponerles un fragmentito de lo que sucede, por ejemplo, con los cuentos, y sigamos un poco con la literatura, les voy a poner un fragmento del cuento El señor Surco y la señora Aguja de Ernesto Guerrero. Pero, ¿cuál sería la sorpresa de los dos cuando en la mañana, apenas salió el sol, ambos fueron despertados por un sonido de música muy dulce que procedía ni más ni menos que de su redondo terreno? Aguja, ¿estás escuchando lo que yo escucho? Así es, Surco, aunque la verdad, creo que todo esto es una alucinación. Se asomaron los dos por la ventana y poniendo el buen matrimonio ojos de plato, vieron que sobre la superficie del campo habían unos hermosos brotes de calabazas bebés asomando su cabeza. Pero eso no era todo, pues, aunque ustedes no lo crean, esas calabazas tenían ojitos y boca con la que cantaban melodías muy armoniosas. Y a continuación, un fragmento del cuento Tapioca. Tapioca. Tapioca era una perra blanca con mandíbulas prominentes y dientes afilados. Un animal que daba miedo en lugar de ternura. Ella no perdía la esperanza de tener un buen dueño que le diera caricias y alimento. Pero a pesar de todo su esfuerzo por demostrar que era buena guardiana, los lugareños la consideraban una amenaza. Por otro lado, también hay una actividad que se llama Cantemos por la Paz, que se hace con una canción de Jehová Villamonroy que se llama El Canto del Ave. Y bueno, ¿quién mejor también para explicar esta actividad que el mismo compositor de la canción, que es Jehová Villamonroy? La actividad Un Canto por la Paz es una actividad que llevamos a escuelas, llevamos a lugares públicos, a conciertos, que consiste en cantar una canción que precisamente habla sobre el podernos liberar de este terror de la guerra. La canción tiene como nombre El Canto del Ave, haciendo referencia a la paloma de la paz, que es un símbolo que nace de la esperanza por encontrar una tierra fértil, encontrar tierra firme. Para poder hacerla con el público, llevamos la letra de la canción y la cantamos juntos en una comunión, como un canto de esperanza para las futuras generaciones. Este trabajo lo realizamos con diferentes situaciones y circunstancias. Hay comunidades que nos invitan a sus festivales, a sus fiestas, incluso a veces vamos a los mercados, a las zonas habitacionales, a las unidades habitacionales, a canchas deportivas, a lugares donde sucede, por ejemplo, a veces, y en horarios en donde suceden los actos de delincuencia. Hablamos también con los jóvenes que están en la zona, ya sea jugando o viendo a ver qué están haciendo, pero tratamos de integrar a las comunidades en esta idea, en este ideal. Algo que a mí me gusta comentar a la gente es que el concepto de paz, como seres humanos no lo conocemos, por eso es un ideal, es algo que aún, o sea, yo creo que la humanidad no ha alcanzado. Incluso las mismas personas que trabajamos en pro de la paz somos personas que hemos vivido violencia o que la hemos ejercido o que dentro de nuestro ser existe cierta inquietud o cierta impaciencia o intolerancia hacia varias cosas. Entonces, una de las mejores formas que tenemos, al menos los artistas, que tenemos esta inquietud y la mejor forma de traducirla o de comprender lo que nos sucede es yéndonos hacia el concepto de paz. Buscar la paz la buscamos quienes no la tenemos, pero no existe en sí. O sea, desde tiempos inmemoriales, el mundo, el ser humano está destinado a ejercer la supremacía para ganar territorio, para sobrevivir, para avanzar, para la guerra, para el progreso, etcétera, etcétera. Estamos
hechos de una manera, esta sociedad humana, e incluso para poder vivir de una mejor forma y tener comodidades, destruimos. Entonces, el concepto de paz es algo que quizá nosotros mismos que ejercemos la difusión del concepto de paz no lo podamos ver aún haciendo este trabajo o esta difusión. Pero sí sabemos que podemos bajar, y eso ya lo sabemos porque lo hemos ejercido, podemos bajar los índices de violencia y generar entornos más seguros y generar conciencia entre las personas con las que trabajamos. Y lo importante que tiene este proyecto es el seguimiento para poder saber qué falta y qué necesidades hay que cubrir en las comunidades para poder lograr una mejor comunicación y una mejor convivencia. Y eso se va logrando a través del tiempo. Por ejemplo, en Tlalpan, en una escuela secundaria, nos permitieron durante 3 años instaurar el proyecto completo, que tiene muchísimas fases. Entonces, que va la de sensibilización, la de desarrollo humano con los jóvenes, la de desarrollo humano con los padres, que fue escuela para padres, la de cuentos para los jóvenes, la de empezar también a ellos, motivarlos para que ellos mismos generen su propia manifestación pacífica, empezar a llevarlos a un punto en el que ellos mismos, en esta escuela secundaria de Tlalpan, al tercer año, los jóvenes convivían de una manera muy distinta a como los conocimos. Por decir algo, cuando llegamos a esta secundaria, los chicos se salían para beber y para drogarse. Las peleas eran encarnizadas y cada pelea que había fuera de la secundaria terminaba con ambulancias. Se peleaban al principio en el arenal que está ahí cerca de la escuela, está enfrente de hecho. Pagaban 5 pesos los chavos para irse a pelear y otros chavos pagaban otros 5 para ir a ver cómo se peleaban. Entonces, cuando llegué con ellos y platiqué que ya me había enterado que hacían esto, les dije, bueno, pues es que ¿en qué cabeza cabe ir a pagar para que te golpeen o para golpear a alguien, y peor, ir a pagar por ver cómo se ejerce la violencia? Los chavos estuvieron de acuerdo y al siguiente año me dijeron, ¿qué cree? Que ya no vamos al arenal a pelearnos. Tiene usted razón, ahora nos peleamos en el panteón, ¿no? Y después que me dijeron eso, dije, bueno, bravo, por lo menos asegúrense de que se peleen al lado de una fosa abierta para que ya sea directo y no mandemos llamar a las ambulancias. Los chavos se rieron, vieron lo absurdo que es. Y después de esto, los chicos en los recreos bailaban, cantaban, jugaban, no se burlaban de ellos. Bajó el índice del bullying brutalmente al tercer año. Y como actividad final tomamos, bueno, nosotros no, los jóvenes, los 900 jóvenes que integran la comunidad escolar de esta secundaria diurna, tomaron su escuela para manifestarse por la paz. Fue un proyecto que solicitó obviamente la autorización de la directora para que los jóvenes aprendieran a hacer esta manifestación pacífica como una educación cívica para el futuro. Que tuvo sus aristas, sí, claro, nos cambiaron la fecha 2 veces, pensaban que esto se iba a hacer un zafarrancho, y lo que sucedió es algo que les voy a poner en este momento, es tener a casi 900 jóvenes o 900 jóvenes, porque la cuenta no la tenemos a ciencia cierta, nos dieron las listas, pero saben que las listas pues no nos podían decir mucho porque había padres, había hermanitos, había maestros. Entonces, bueno, tenemos una comunidad de más de 1000 personas cantando el canto del ave de Jehová Villa, y los jóvenes manifestándose en contra de la violencia.
para nosotros fue tan motivante saber que podemos lograr bajar la violencia en una comunidad escolar a más del 52%. Es un logro en 3 años. Y sabemos que la continuidad permite que esta situación pueda programar y pueda realizar jóvenes que tengan una conciencia y un chip diferente. Eso es parte del trabajo que realizamos como creadores, como artistas, porque el arte está hecho para transmitir belleza, para enseñar técnica y para generar conciencia. El arte imita la vida y la vida imita el arte. Y si podemos lograr que este círculo de imitar vaya hacia las situaciones más positivas, tendremos una educación distinta. Y para mí es un festejo decir que una escuela nos haya dejado instaurar durante 3 años este proyecto completo, hacer un super piloto, me permite saber que si pudiéramos hacerlo, no solamente nosotros, porque sería imposible, pudiéramos hacerlo con diferentes artistas, con diferentes psicólogos, porque también nos apoyamos con psicólogos, con antropólogos, con sociólogos para nuestros contenidos. Eso es importante también comunicarlo, no nos lo sacamos de la manga. Trabajamos con personas especializadas, que incluso algunos de ellos van y dan conferencias, algunos de ellos también participan activamente en este programa, en este proyecto. Se llama Proyecto Love, porque cuando se realice, dejaremos de hacerlo. Dejará de ser un proyecto y ser una realidad. Entonces, esto es algo que es un pequeño paseo, ¿no?, a donde vamos a diferentes zonas, no solamente las más necesitadas. Alguna vez también fuimos a una casa para adultos mayores, que se llama la Casa del Parque, que es de lujo. Y entonces en algún lugar, en algún programa social nos dijeron, oye, pero estás beneficiando a personas que no lo necesitan. Y no se trata de segregar o de separar a la sociedad. Se trata de que si comprenden Love, las personas que tienen más y las personas que tienen menos se van a apoyar entre sí porque pertenecen a una misma comunidad. Entonces, Love va a esos lugares, y así como también fuimos a los albergues, que me gustaría que Ernesto Guerrero nos platique a qué lugares hemos ido y las acciones que hemos realizado en estos espacios. Entonces, Ernesto les va a platicar un poquito de las actividades que hemos realizado ahí y a qué lugares hemos ido. Llegamos a ir en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, un albergue casa hogar para niños incurables. Era la casa hogar de Nuestra Señora del Refugio. Ahí realizábamos en varias ocasiones recitales. Fuimos a la Casa Mambré, es un albergue para inmigrantes. Ahí realizamos recital, realizamos liberación de libros, y también como parte del acceso que hemos tenido con voluntariado IMSS, fuimos a un albergue que es para gente que viene del interior de la República, aquí a la Ciudad de México, para acompañar a sus parientes, ¿no?, que están en tratamiento, ¿no? Llegamos a ir incluso mensualmente durante bastante tiempo, ¿no? Casi 2 años llegamos a estar yendo ahí. Entonces establecimos un nexo muy, muy interesante. Cada mes realizábamos actividades diferentes y hubo tardes de karaoke donde Jehová llegaba y se presentaba como un locutor de radio, ¿verdad? Y era como hora de complacencias y la gente cantaba las canciones que pedía y hacían karaoke, y fue muy catártico, muy, muy emocionante. Una de las actividades que llegamos a realizar todavía en 2020, llegábamos con un tornamesas con discos de vinilo y presentábamos como una secuencia en el tornamesas como de un poco de la historia de la música mexicana, y la gente compartía con nosotros esta sensación de
de regreso a como le dirían ahora, a lo retro. Pero se establecía un nivel de cercanía muy padre. Ese lugar fue muy, muy interesante. Estamos ya entusiastas por poder regresar en cuanto haya la posibilidad, ¿no? Hoy espero mi salud, echándole todos los kilos para que todos los que estamos aquí estemos contentos, felices, con una sonrisa en la cara, que ya estemos bien de salud. Esa es la dicha más grande. Que estén bien. Buenas vibras para todos. Sí. Por otro lado, en el 2019 comenzamos a trabajar con las comunidades del Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Y esto fue a raíz de que por alguna situación personal un familiar llegó ahí y me di cuenta que había personas que dormían, que viven en los pasillos del IMSS para cuidar a su enfermo, que ahí pasan muchísimo tiempo, y entonces pensé que teníamos que llevar algo para estas personas y lo platiqué con los compañeros y nos fuimos a buscar esta idea de entrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos encontramos con Voluntariado IMSS, que acogió el proyecto LOVE de una manera maravillosa y nos ha permitido durante 2 años, lamentablemente la pandemia nos coartó una parte ya, pero durante 2 años nos permitió trabajar con el Hospital de Oncología, el Hospital de Especialidades y el Hospital de Pediatría y el albergue IMSS. Hemos trabajado con estas comunidades al menos 2 o 3 veces por semana y es una experiencia que no me imaginaba, que por un momento se olvide de esa situación difícil que está viviendo. Estás bajando el índice de violencia. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a ser un poco más pacientes, porque los mismos enfermeros, asistentes médicos van a ser un poco más cordiales, porque una tensión genera otra. Los médicos también están muy tensos. Estar yendo a estos hospitales es estar yendo a hospitales donde la gente se va a atender de especialidades, y estamos hablando de situaciones muy graves, de situaciones muy preocupantes, en donde de pronto tienes momentos tan bellos como cuando vamos al hospital de radioterapia y tienen preparados sombreros para fiesta, globos, letanías y una campana. Cuando alguien sale, y eso me acaban de decir que también está pasando ahora con las personas que se recuperan de COVID, cuando alguien sale avante de estas terapias tan difíciles, tocan la campana y se hace una enorme fiesta. Se canta, se convive, le echan porras. Y entonces, durante esa fiesta a veces también damos concierto. Tocamos ahí, platicamos, hacemos que la gente vibre de otra forma, de otra manera. Ahora vamos con Ernesto, con el Hospital de Pediatría. Uno de los lugares en los que tenemos el privilegio de ir era el Hospital de Pediatría. En este lugar, Iris, Jehová y yo acudíamos, generalmente comenzamos yendo a las ludotecas, estos espacios que están dentro del hospital, que bueno, sirven para que los niños que están en tratamiento vayan a realizar juegos o a consultar libros, ¿no? En mi caso también teníamos acceso allá a un piano en la ludoteca. Estaba trabajando en una serie de obras de Robert Schumann, un compositor del siglo XIX, romanticismo, que se llama Escenas Infantiles. Cada escena infantil tiene un título curioso, ¿no? Sobre gente y viajes al extranjero, el niño berrinchudo, el juego del escondite. Y en base a esos títulos, bueno, yo tocaba la pieza y Iris
y Jehová realizaban una actividad con los niños en base al título de la pieza. Entonces hablaban de la pieza, se llamaba El Niño Berrinchudo. Entonces establecían una dinámica. ¿Quién de ustedes es berrinchudo, no? Y para terminar esta exposición, les platico que también tenemos otra actividad que es la del Hospital de Especialidades. Esta actividad está basada en audiocuentos. Son unos cuentos que realizamos en el 2016 con otro proyecto. O sea, el proyecto LOFT se reparte en varios proyectos y depende de cada comunidad, hacemos diferentes cosas. Entonces, fuimos a los pueblos originarios de Tlalpan, hicimos unas leyendas que se llaman, les pusimos audioartes, y de cada una de estas leyendas que le hicimos con la intención de que la gente se integre mejor a sus comunidades, tengan este sentido de pertenencia, sobre todo los jóvenes que viven en pueblos, en zonas rurales de la ciudad, pero que también tienen esa inquietud por dejar atrás esa situación, amen también sus raíces y estas raíces puedan tener esta continuidad de la historia que todos tenemos. Entonces, después de hacer esos audioartes, decidimos presentarlos en estos cuentos en formato de audio en todas las salas de espera del Hospital de Especialidades. A la gente le gusta porque escuchan un cuento, pues vamos, una leyenda, un cuento, en cualquier lado lo hemos oído, los abuelitos lo cuentan. Entonces eso nos permite que las demás personas puedan integrarse en algo que conocen y en algo que les gusta oír. Todos somos niños a final de cuentas. Entonces, cuando terminan estos cuentos, les platicamos de dónde vienen, cómo se hicieron, y esta charla para que ellos mismos comprendan que estando en estas situaciones difíciles, mientras esperan, lo ideal sería que sepan que entre ellos, estas personas que están esperando ahí, son comunidad, no son extraños, aunque no se vean seguido y aunque no se vean otra vez. Durante el tiempo en que permanecen ahí preocupados, pueden hacerse pasar de una mejor manera esta espera. Entonces, si la gente comprende que se trata de hacernos el momento más agradable y que aparte todos tenemos una historia que contar, historias diferentes, incluso para hacernos salir del problema que tenemos, vamos también a convivir entre nosotros mejor, y el tiempo de espera que pasemos en un lugar en donde ya sabemos que llevamos dolores, ya sabemos que llevamos mucha preocupación, porque llegar, insisto, a estos lugares es llegar con un problema muy grave, con un familiar muy grave. Entonces, ¿para qué agravarnos más la situación si de por sí es difícil y nos la hacemos un poquito agradable por un momento? Y bueno, para ya redondear e ir hacia la recta final de este video, de esta videoconferencia, me gustaría también comentarles que no es fácil atender a las comunidades a distancia, porque no ves las reacciones, ¿no? Las reacciones de la gente. No sabes si están poniendo atención, porque poner atención a estos contenidos o a charlas tan largas, cuando los contenidos que generalmente maneja Internet y la atención de la gente en medios digitales es de 5 a 7 minutos, que eso es una realidad. Ya estar en una charla dedicada como la que tenemos en este momento es porque hay una institución de por medio, porque es educacional, etcétera, o porque nos interesa muchísimo. Pero ya lograr contenidos largos o contenidos motivacionales como son las charlas que llevamos son muy difíciles. Entonces, estábamos nosotros ya dando alrededor de 3, 4 o 5 conciertos a la semana en diferentes comunidades, haciendo el trabajo con los 4 hospitales, con las 5 comunidades del IMSS, con Ecobazar de la Gustavo Amadero, trabajando con Iztapalapa, con Tlalpan, y de pronto fuimos a San Miguel Chicalco a dar una actividad el Día de la Mujer el año pasado, y el mundo tuvo que guardarse. Nosotros también. Entonces decidimos crear contenidos desde el 8 de marzo del año pasado. Decidimos crear contenidos para llegar a estas comunidades a través de videos cortos, de videos de canciones, con imágenes que permitan transmitir una idea, comunicar una inquietud como humano hermano, que por aquí les estoy pasando algunas imágenes, o como
por ejemplo, situaciones que nos permitan, por ejemplo, situaciones en las fechas que nos permitan pasar algunos contenidos, como el año pasado mandamos una canción que se llamó Cielo Fantástico, que era un homenaje a Antoine de Saint-Exupéry, que bueno, el 31 de julio fue su aniversario luctuoso. O hicimos un cuento, una película pequeña, un cortometraje de El asesino de Ray Bradbury para el centenario de Ray Bradbury. Y entonces seguimos transmitiendo arte y cultura por la paz, el Día Internacional de la Televisión. Hicimos un video conmemorativo de la televisión y platicando un poco de la historia de la televisión en México, y no puede faltar o no podía faltar González Camarena en estas imágenes. Entonces, entre canciones, entre música y contenidos culturales, e incluso, bueno, tuvo que cambiar la actividad de Ernesto Guerrero de los audiolibros, no son audiolibros, de la liberación de libros. Proyecto Love presenta Liberación de libros digitales. ¿Quieres ganar un ejemplar digital de los 7 mejores cuentos de H.P. establecimos Lovecraft? Pequeñas cápsulas también informativas sobre qué era lo que íbamos a regalar. Y por ejemplo, los moderadores de estas comunidades en Facebook o por ejemplo, nos daban el acceso para poder colocar estas cápsulas, y las trivias que hacíamos sobre los libros digitales era para las 3 primeras personas que contestaran inmediatamente abajo de la publicación. Bueno, ya se iban a llevar un libro digital. Liberamos algunos libros de Lovecraft, de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Y bueno, el experimento pues fue muy padre también. La gente respondió muy bien. Pues bueno, ahora sí que si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Y afortunadamente no perdimos el trabajo, ¿no?, de acercamiento con la gente, y la cultura y la literatura siguió fluyendo y va a seguir alimentándonos. Y bueno, eso fue particularmente cómo empezamos a distribuir digitalmente y a liberar digitalmente por medio de las redes sociales los libros. Efectivamente, a raíz de la pandemia, los cambios para poder seguir trabajando en esta labor tan importante, pues se tuvo que trasladar a las redes sociales, razón por la cual pues ya de músicos pues tuvimos que pasar a camarógrafos, a otra clase de medios para poderlo transmitir de la forma más precisa, o para poder seguir transmitiendo nuestro concepto de paz. Entonces se hizo mediante otras circunstancias que, bueno, ahorita les voy a pasar un pequeño reel, unos pequeños videitos que les van a llevar algunas de estas actividades. Y también, para despedirnos, quiero cerrar con 2 cosas. La primera es un video que se llama, de la canción que se llama Sueño, con unas imágenes que hizo Ernesto Guerrero. Es un video de arte con esta canción que se llama Sueño, con este video que directamente pueden ustedes ver cómo hicimos una gama de posibilidades visuales, creativas y auditivas para llegar a las personas y seguir atendiendo a las comunidades. Sueño con fantásticos colores que tienen buenos sabores, que huelen como la lluvia. Sueño que me vierto en las galaxias, que formo constelaciones y que a la vez yo soy nada. Me quiebro contra la luna.
para terminar, me gustaría presentarles algo que fue para mí el inicio del proyecto Love. En el 2014, cuando sucede lo de Ayotzinapa, me preocupé muchísimo e hice un hashtag y un movimiento que fue Yo no voy a la guerra, haciendo que los chavos no fueran ya a manifestarse públicamente, a estas manifestaciones donde lo estaban golpeando, donde lo estaban llevando a una violencia extrema. Entonces decía, bueno, ¿cómo se pueden manifestar? De muchas formas, y que vamos a manifestarnos por la paz. Y entonces Yo no voy a la guerra era la idea de hacer que los jóvenes tomaran espacios desde donde estuvieran en su casa, en sus escuelas, con la canción Zúmbala, e hicieran un video grabando Yo bailo Zúmbala por la paz. Varias personas lo hicieron, pero para mí el momento más emotivo fue la toma de la escuela preparatoria del grupo de danza, el Guateque, los chavos de danza, tomaron su escuela, hicieron su flash mob, tomando su escuela, bailando esta canción y manifestando al final que dicen no a la guerra. Los dejo con esta experiencia que para mí fue como el detonador de dónde y cómo podríamos generar un proyecto que permitiera que estos momentos los pudiéramos extender o llevar a otras comunidades. ¡Zúmbala! Anoche estuve soñando que hay una que otra pesadilla. Hombres de línea de palida sal con sabor a mantequilla. Salieron güeyes vestidos de frac con libros de profecías. Unos por arriba vinieron detrás de un cuerpo con sus reliquias. Zúmbala, 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 experiencia. Unas estrellas me hicieron girar hasta doblar las rodillas. Y en un objeto me hicieron volar a qué cosas de malicia. Y unos chiquitos me hicieron entrar a un mundo de pantomima. Con ellas sabios de viejo besar, pero nada sucedía. Zúmbala, 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 experiencia. Zúmbala, 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 experiencia. Zúmbala, 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 experiencia. Zúmbala, 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 experiencia. Nos vamos entonces ya a las preguntas y respuestas, que espero sean muchas o que sean las que la universidad nos permita. Este fue... Buenas tardes, muchísimas gracias al Centro Universitario Valle de Zacapu por la invitación a esta... Este fue un paseo por el proyecto Love.
dejar de compartir. En el rojito. Este fue un paseo por el proyecto Love con la intención de dar una muestra, es muy general, de los años que llevamos trabajando en comunidades, haciendo del arte y la cultura un espacio para reflexionar, un espacio para la paz, un espacio para cambiar conciencias. Insisto, no estamos enfocados en violencia de género, estamos enfocados en la violencia que no tiene género. La violencia es para todos y creo que la posibilidad de crear un proyecto como el que tenemos de una forma más grande, que más artistas, que más personas puedan hacerlo, sería fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces, como decías bien, a las preguntas, todas las que se puedan. No hay límite de tiempo ni límite de preguntas. Okay. Entonces, ya saben, las pueden poner en el chat. Gustan preguntar abriendo su micrófono, nada más pongan su manita arriba para que les podamos dar la palabra. Y empieza José Luis Espinosa. Qué bueno que estás aquí. Dice, buenas noches, felicidades por su importante labor de amor por el ser humano. En el país hay más obras en pro de la violencia, sobre todo en series de televisión y canciones. Mis preguntas son, ¿existe en su proyecto alguna sugerencia o iniciativa para lograr una ley o decreto gubernamental para evitar este tipo de contenidos violentos en la sociedad? Si existiera, ¿será que podría interpretarse esta iniciativa como un intento de veto a la libertad de expresión? Creo que en particular no propondría que en series de televisión y todo pasa en la realidad. Algo que surge o que pasa, por ejemplo, con la pedagogía actual, es que algunos cuentos, como los de Hans Christian Andersen o los de Charles Dickens, están prohibidos para los niños. Y entonces estamos generando un mundo que impide la visión de la condición humana. Y cuando no tenemos esta parte quedamos indefensos, cuando no la conocemos, cuando no sabemos que está mal. Por otro lado, tenemos películas que hacen apología al crimen o series que hacen apología al crimen como las que El Señor de los Cielos, las que generan una cultura narco como algo aspiracional, que eso estoy completamente de acuerdo que no tendría que suceder esta exaltación, pero pasaba desde que le hacían películas a John Dillinger o las películas de Juan Orol, ¿no? Creo que es algo que también refleja la cultura que tenemos. Tendríamos más que luchar no por una ley que impida que veamos la realidad o que la conozcamos, sino por una ley que permita establecer horarios, condiciones más adecuadas o sobre todo que permita la educación de paz o la educación contra la violencia para que los padres puedan explicarle a los hijos qué es lo que están viendo y por qué podría ser o no adecuado. Eso sería para mí importante. No sé si Ernesto o Jeva tengan alguna otra respuesta. Sí, yo considero, sí, hola, que no, ninguna clase de veto a la expresión, sino más bien un, encauzar esta cultura de paz hacia productos de calidad, ¿no? De calidad cultural, que es más bien la responsabilidad que tenemos nosotros y también como padres, como maestros, enseñar que, bueno, es curioso efectivamente que se intente censurar obras antiguas, pero sí es también coartar mucho de la expresión cultural en general, ¿no? Y como decía Iris muy atinadamente, o sea, este fenómeno de apología hacia la era de los gángsters, o sea, lo vemos en películas de los años 30, de los años, entonces no creo que sea el hecho de cancelar una cultura, sino el hecho de reorientar hacia contenido de calidad y hacia trabajar en ese aspecto, ¿no? Sí, totalmente, y recalcando la idea que comentaron los compañeros,
efectivamente, el hecho de tal vez sí poner esta idea de los horarios por clasificación de edades y todo, creo que es una mejor idea. Sí estaría muy bien hacer una ley. Efectivamente, nosotros no nos dirigimos de esa manera, no porque no sea importante, sino porque pensamos que es algo que se va dando poco a poco y que conforme, por ejemplo, con estas inquietudes, la comunidad se va dando cuenta que se tiene que reglamentar, pues ya sucederá y eso está también en manos de uno mismo, provocándolo con nuestras actividades, como todos los que hablan en el espíritu de la paz, y para que después, posteriormente, a nivel ya de cuestiones ya de leyes y reglamentos, pues en un futuro ojalá se pudiera normar convenientemente para todos. Yo creo que sí hay un aumento en la conciencia en estos temas. Si nosotros vemos Dumbo, por ejemplo, hay una escena de una violencia racial impresionante al principio. Los negros, por ser negros, les toca trabajar de noche en la lluvia montando el circo, ¿no? Y pues a mi mamá me llevó a ver, no llamaba la atención ese tipo de cosas. Ahorita tan ya llama la atención, ya por lo menos nos damos cuenta que lo pésimo que está, que Disney ya prohibió esas películas, sus películas, para niños menores de cierta edad, ¿no? Si ustedes buscan en Disney Plus, le ponen lo del filtro de niños menores de no sé si 8 años, no pueden ver Dumbo, la Dama y el Vagabundo, no pueden ver Pinocho, no pueden ver Los Aristogatos. Y eso yo siento que ya no sabe, si no es una ley, bien dicen, porque se cuartan muchas cosas, pero sí hay una conciencia social ya más fuerte de esos actos violentos. Cuando yo era niña veíamos tan normal el Chavo del Ocho, yo a mis hijos se los prohibí rotundamente cuando eran chiquillos, una cantidad de bullying impresionante. Y nosotros veíamos como divertido, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un cambio de conciencia en general. Lo creo así. Bueno, dice Antonio Morales, dice, buenas noches, felicidades por su gran labor, hasta se enchina la piel. Mi pregunta es si su labor la hacen con recursos propios o si reciben algún apoyo. Iris, tu micrófono está cerrado. Esta labor la realizamos de diferentes fases. En el ámbito público, en el ámbito gubernamental, sí. En este momento estamos, por ejemplo, transmitiendo y esta actividad es parte del trabajo que realizamos como promotores culturales comunitarios con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. También nos vamos a proyectos sociales donde se pueda trabajar de alguna manera, precisamente, efectivamente, es un trabajo, es una labor, pero sí también es un trabajo que implica invitar incluso más gente y poder pagar, obviamente, los honorarios de psicólogos, de más personas e incluso los propios. Cuando lo hacemos a nivel público, la gente no lo paga, vamos, el usuario final no lo paga, porque va desde el ámbito gubernamental o social. Vamos con asociaciones civiles, que esa parte también es la que se maneja de esta forma. Y por otro lado, en el ámbito privado se ofrece el proyecto a escuelas privadas o también a empresas, porque también el proyecto tiene esta idea de llegar a las empresas donde a veces la comunicación asertiva en el trabajo es súper necesaria. No solamente en el trabajo, llegar del trabajo a la familia, cómo poder integrar a las familias también el trabajo como era antes en los años 70, en donde importaba a la empresa que tuvieras una relación familiar y que la misma empresa hacían fiestas en donde llevaban a sus hijos, a sus esposas y en donde había convivencias. Entonces el interés del proyecto LOC para estas empresas es poder generar estos ámbitos en donde puedan tener conciertos,
puedan tener charlas de desarrollo humano y puedan tener estas sensibilizaciones, que se implementa de otra forma. Muy bien, nos pregunta, pero eso está en el WhatsApp, Javier, dice que si existe algo en concreto que ustedes hayan tenido que sacrificar por seguir la carrera artística y cuál ha sido la experiencia más gratificante de la carrera en este lapso de la pandemia. Hay muchísimos. Creo que esta es una pregunta para los tres. Cuando te dedicas a la música, al arte, al 100%, tienes que sacrificar muchas cosas. Voy a hablar primero del sacrificio y después voy a decir por qué no lo es. Sacrificas eventos familiares, sacrificas también convivencias familiares porque en el mismo momento también estás trabajando. Sacrificas el hecho de un trabajo, por ejemplo, asalariado, por el trabajo de manera independiente que va en la cultura, lleva temporadas. Sacrificas esa parte que a veces te hace dudar de cómo son las cosas, porque el medio cultural en el país no es como lo pintan en el medio del entretenimiento. Pero estos sacrificios no los consideramos, bueno, al menos por mi parte no los considero sacrificios, porque son parte de lo que te genera el hacer lo que más te gusta. Creo que es importante hacer llegar también esta idea para todos. Si eres contador, si eres ingeniero, si eres arquitecto, médico, vas a sacrificar noches, vas a sacrificar días haciendo lo que te gusta, trabajando en lo que te importa hacer y llevando una labor hacia los demás. Todos tenemos, las personas y cualquier trabajo tiene una vertiente social. Y mientras mejor lo hagamos, más nos va a satisfacer a nosotros y satisfechos nosotros estarán los demás. Por eso no considero que lo que sacrificamos por el arte sea un sacrificio porque va junto con pegado. Efectivamente, muchas veces no se sabe que el artista trabaja igual que una persona en una oficina, pueden ser más de 8 horas y estás entre estudiando, nutriéndote intelectualmente para saber también qué contenidos hacer, qué quieres generar y estás en una circunstancia en donde no tienes prestaciones, no tienes un jefe que te meta el seguro social, que te pague las vacaciones, pero a final de cuentas también sabes que es una lucha cultural. No me gusta hablar ni de luchas ni de guerras porque me dedico a difundir el concepto de paz, pero hablando de un activismo también cultural, el hecho de estar en el ala más desprotegida de la sociedad, del país, me lleva a buscar las mejores formas de hacerlo para que esta situación cambie. Y eso implica el nacimiento del proyecto Love y por eso llegamos a hacer este proyecto social. Jehová. Sí, así es. Efectivamente, como nace de un impulso, pues no podría decir natural, pero para no entrar tal vez en muchas disertaciones, sí es un impulso que nos lleva a entrar en estas condiciones, a buscar la manera de acercarnos, de transmitir esta señal. Y efectivamente, bueno, obviamente para toda labor se exige un sacrificio, ciertamente eso es real, y puede ser en muchos ámbitos. Sin embargo, el hecho de tener algún logro, de ver que sí puedes transformar tu entorno,
te motiva, es motivacional. Entonces, el sacrificio ya se va transformando, se va modificando y nos va adentrando poco a poco en la realidad, de no solamente imaginarlo, sino poder ver que puede ser real. Y bueno, respondiendo a la otra parte de la pregunta, que era algún momento que haya sido impresionante, pues yo creo que todos los momentos. Podría dejarlo en dos, tratando de sintetizar la actividad que se hizo en las escuelas, en las secundarias, y esta actividad que se vio en la presentación, que era la de los niños cantando por la paz, ¿no? Igual que como termina la presentación con los estudiantes de la preparatoria bailando, ¿no? Y una presentación que también fue muy, muy, muy impresionante, que fue cuando asistimos a una cárcel. Comentando con respecto a la cárcel, algunos conocidos, esto es algo muy, muy interesante que dejo también en la mesa como para que lo reflexionen. Me comentaban que qué sentido tenía llevar una actividad de paso artística a un lugar donde ya son presos y ya no importan. Eso me pareció muy fuerte y hay muchos planteamientos o muchos cuestionamientos que me generó, sobre todo porque obviamente hay muchas formas de pensar y eso tiene uno que convivir y aprender a comprender las diferencias. Entonces, bueno, lo dejo como algo en que reflexionar. Ernesto. Bien, igual nada más, ahorita al principio de nuestra plática, escuché, por ejemplo, que había entre uno de nuestros compañeros alguien que estaba interesado, por ejemplo, en apoyar sobre administración a la gente que se dedicaba a, al ámbito artístico, y lo comento, o sea, porque muchas de las personas que nos dedicamos a esto, o sea, efectivamente, ¿no? Siempre es un cuestionamiento muy importante, ¿no? Que vivimos como desapegados del suelo, ¿no? Entonces, bueno, oír, por ejemplo, que ahorita hay compañeros que están dedicándose como para unir estos dos mundos que a veces parece muy complicado, ¿no? De cómo aterrizar ciertas ideas para la gente que se dedica al mundo artístico y a complementarlos con la gente que tiene este afán creativo, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Y me parece muy, muy oportuno, ¿no? Gracias. Bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario. A mí me parece, a mí, muy, muy, muy en lo personal, que la única manera de llegar a la paz es con el arte. No veo otra forma de mover almas, de mover espíritus, de unir gente, si no es a través del arte. Y creo que apoyar todas las cuestiones artísticas debería de ser una prioridad de todo mundo, de gobiernos, de directores, de empresarios, de todo mundo. Eso me parece que debería de ser. Listo, José Luis dice, ¿el proyecto Love ha recibido algún tipo de rechazo o boicot por parte de algún sector público o privado? No. En ningún momento. En ningún momento ha sucedido. Afortunadamente, yo creo que, como comentábamos hace unos minutos, ya mucha gente ya está más concientizada en que el propósito de la paz, aunque llevemos años, ya igual conceptualmente o ya con definiciones muy claras, es algo que cuesta mucho trabajo y afortunadamente no hemos tenido ese tipo digamos, de rechazo. No por fortuna, el proyecto, vamos, a pesar de que parece que hemos hecho muchas cosas, sí, muchas actividades, y ya teníamos un tren de actividades maravilloso, hubo un mes, me acuerdo, en el año antepasado, que fue junio,
que teníamos en toda la semana al menos 2, 3 o 4 conciertos al día, no a la semana, al día. Entonces, pero este partirnos en 1000 pedazos es un pequeño proyecto, es un pequeño que lo hacemos 3 personas, es un movimiento aún pequeñito que no tiene esa expansión como para llegar a tener un boicot. Al contrario, en el aspecto del sector público y de las instituciones a las que nos hemos acercado a solicitar apoyo, les ha gustado el proyecto y nos han apoyado magníficamente. Y estoy hablando, por ejemplo, de Secretaría de Cultura, de alcaldías, por ejemplo, la escuela secundaria, varias escuelas secundarias con las que estuvimos, no fue nada más una, fueron varias, nos permitieron trabajar y aparte nos dieron recomendaciones para ir a la SEP y 1000 cosas. O sea, de pronto yo no he visto en algún momento algún boicot, salvo lo que podría llamar, ni siquiera es del sector público, es en general, es la indiferencia que tienen muchas personas no hacia nosotros, sino hacia el concepto de paz. Entonces, como hay mucha ignorancia cuando la gente en común no conoce tu proyecto o no le has llevado la presentación de tu proyecto, le dices, vengo a hablar de paz y creen que les vas a cantar canciones de alabanzas. Entonces, lo que nos ha costado un poco de trabajo es romper con el estigma de que, bueno, el proyecto se llama Love porque si le hubiéramos puesto Proyecto Amor en español, nos mandaban al ala religiosa y entonces en ningún lado nos hubieran querido. Porque pues efectivamente es un proyecto que tiene también la característica social y educacional y tiene que ser laico. Por eso mismo, explicando un poquito más al respecto, podría llamarle más que boicot, es un poco la omisión popular. Sí, y también redondeando un poco toda esta idea sobre el hecho de que el arte efectivamente es un transmisor muy directo de este camino de la paz. También quiero recalcar algo muy importante que tiene que ver con que todas las profesiones, cuando se realizan de la manera correcta, cuando se realizan con el corazón y con la intención de hacerlo todo muy bien, por decir un ejemplo muy burdo, tal vez decir, un arquitecto que es responsable en su labor, que profundizó, obviamente a la hora de que construya una edificación, un edificio, si tomó todas las medidas pertinentes, si no se corrompió en el camino o no permitió que nada pasara, ese edificio se va a sostener por más tiempo. Eso es una forma también de hacer paz. El hecho de que algo no se construya lo suficientemente bien que genere un efecto, por decir algo, de que se caiga un edificio, obviamente genera desgracia y eso dificulta que la gente pueda acercarse a un estado de plenitud. Entonces, obviamente, eso te va a alejar totalmente. Un médico que ejerce perfectamente, pues está haciendo un ejercicio de paz. Y lo mismo que un abogado que no se corrompe, esa condición ética, ¿no?, va a generar un efecto positivo y va a ser un efecto de paz. Muy bien, no sé si alguien tenga Lilia. Que dice que le gustaría que comentaran otras actividades que realizan, además del proyecto Love. Las actividades de apoyo a los artistas para que graben sus CDs, los arreglos musicales, los conciertos. Ok, pues de nuestras actividades, digo, el proyecto Love es el proyecto en el que hemos vertido también nuestro trabajo, pero bueno, ya las actividades, que por cierto también el proyecto Love ha ido a Casa Coahuila, que nos ha acogido de una manera maravillosa. Y como artistas, ya como artistas trabajamos también juntos, también por separado. Ernesto tiene sus producciones, Jehová tiene las propias, y trabajamos con Iris Bringas, que también es como el otro proyecto.
Y dentro de estas múltiples acciones también tenemos producciones para otros artistas, entre ellos estamos ya lanzando el disco Nunca es tarde, de Hugo García Michel, que es un crítico musical de muchísimos años, fue director de la revista La Mosca, también hace crítica política, es un periodista, y yo no sabía que era un compositor de muchos años, o sea, él lleva componiendo desde 1969 y tiene un acervo musical de su inspiración muy interesante y vasto, y bueno, pues junto con Jehová Villamonroy se está haciendo la producción de este disco, que aparte contiene varios artistas y que tiene esta característica de ser como un disco documental, porque aparecen artistas del ala independiente cultural de México del siglo XX y de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. O sea, ya vino a grabar Iraida Noriega, Armando Palomas, Piro Pendas de Ritmo Peligroso, estuvo el señor González de Botellita de Jerez. En este disco están confluyendo muchos artistas, Ingrid Boyan, Jenny Boyan, por decir algunos, porque es una producción con más de 40, de 39 artistas, 40 artistas. Sí, ay, perdón, me equivoqué de botón. Ay, perdón, disculpen, es que los botoncitos se me... sí, efectivamente, y yendo al punto de la pregunta también, efectivamente, con algunos compañeros hemos hecho actividades tratando de encontrarnos, sobre todo en este momento de la pandemia, obviamente componiendo, ¿no? Estuvimos también, Iris estuvo trabajando con un compositor, que es Matías Carvajal, que por cierto vamos a hacer un concierto próximamente con esta intención precisamente de seguir desarrollando nuestras actividades artísticas en comunión con otros compañeros, de la misma manera que muy probablemente, y también es, yo digo, está todavía en el tintero, se puede apoyar a una producción de artistas en la pandemia precisamente. Entonces, ciertamente en la comunidad nos estamos acercando para, pues sí, para desarrollarnos, para acompañarnos y para apoyarnos. Eso sí es muy importante, efectivamente es muy importante. También se hizo una grabación aquí de música de Juan Giralt y de Albert Imas, que fue el himno a Cataluña. Se han grabado varias cosas aquí y bueno, pues desde el encierro hemos no solamente hecho transmisiones para platicar sobre lo que estamos presentando. Durante estos meses de encierro hemos sacado alrededor de 7, 8 videos, no, fueron 13, es que el otro día siempre digo 7, 8 porque ya perdí la cuenta, pero fueron 13 producciones que se hicieron aquí en casa. Fue una grabación de una canción de Roberto Ponce con un poema de Carlos Pellicer, que es Cosillas para el Nacimiento. Se hizo la canción Humano Hermano, que fue la primera que lanzamos durante la pandemia, y se hizo el videoclip en este entorno aquí encerrados, se hizo aquí debajo del piano, tiramos plástico y me vestí de fumigador, como con esta idea de hacer un astronauta que regresa a la Tierra y que empieza a ver México en el 2020, vamos. Y después se hizo algo muy padre con esta misma canción, que fue el challenge de hacer que los demás bailaran desde casa. Entonces la canción la hicimos, como gustó mucho, la hicimos remix con Rafael Valeriano del grupo Nortec, del colectivo Nortec Hiperboreal, y se hizo esta versión bailable de la canción más house, y las personas desde casa en el encierro nos mandaban sus videos, los subían al challenge, los tomábamos y con ese hicimos el video remix. Se hizo también la canción Sueño con un video muy, muy bonito que hizo Ernesto Guerrero. Se hizo Cielo Fantástico con imágenes de Antoine de Saint-Exupéry y del Principito. Hicimos
trabajo de, ¿cómo se llama? Cortometraje. Convertimos el performance que hacemos de la leyenda del chico Papalotl, lo convertimos en un cortometraje que por ahí pueden ver en Contigo en la Distancia. Buscan la leyenda del chico Papalotl. Y esta es un cortometraje de 15 minutos hecho miniserie, o sea, se van a 5 capítulos de 3 minutos y que estaría interesante que lo vieran. Por ahí también está el homenaje a Ray Bradbury, donde hicimos este cortometraje animado también de El Asesino. Hicimos varios videos, participamos internacionalmente con el festejo de Sui Generis, los 50 años del grupo Sui Generis de Argentina, que son muy famosos, Charly García y Nito Mestre. Nos invitaron a colaborar en este festejo, que fue grabando una canción y fue una de un cisne, la pueden encontrar también en YouTube. Hicimos muchísimas cosas, también los 70 años de Rodrigo González, por ahí está, buscan en YouTube Iris Bringas, No Tengo Tiempo, y van a encontrar una versión soul, que fue como una especie de requiem de Rodrigo, escrito por Rodrigo González. Y lo que salió también en este momento difícil de encierro fue pues traducir el miedo y convertirlo en algo positivo también, un deseo que fue a través de la canción Solo Pienso en Ti, que esta canción surgió en mayo con la idea de, pues, no puedo ver a mi familia, a mis amigos, mucha gente no puede ver a sus familias y a sus amigos, no me gustaría enfermarme, o sea, tenía miedo de enfermarme, tenía miedo que se enfermara mi pareja, tenía miedo que se enfermaran mis amigos, se enfermara mi familia, tenía miedo, o sea, de repente la canción surge, agarro la guitarra y lo primero que viene a la mente es, y solo pienso en ti, no vayas a morir, que es algo que yo nunca hubiera dicho en una canción, pero era tan real pensar, o sea, pensar en tu familia y decir, pues no te mueras ahorita, no te vayas a ir con esto, ¿no? Y la canción tiene después en el coro dice, yo solo creo en ti y volveremos a salir, como con esta intención de generar pues este clamor que no era personal, sino público. Yo creo que la canción se hizo con los deseos que todos tenemos y bueno, fue hasta el momento del año pasado, aunque se hizo en mayo, se grabó el video, se grabó la canción en julio, ya la grabé, la voz con temperatura, no sabía que ya tenía COVID. Y después, en noviembre, hicimos el videoclip con Radio y Televisión Mexiquense, que nos apoyaron para prestarnos la unidad móvil y estar ahí en Metepec tomando aspectos del pueblo vacío. Y en enero hicimos como un preestreno de la canción, por ahí está el video, se llama Solo Pienso en Ti, lo encuentran en el YouTube de Iris Bringas. Y está próximo también a estrenarse a través de Radio y Televisión Mexiquense. Yo hoy vi el video, se los recomiendo, está muy bonito, muy bonito. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, que después nos digan cómo nos unimos para apoyar en el proyecto Love. Creo que sería muy reconfortante poder hacer algo que sea ahorita desde casa, ¿no? Claro. Y poder apoyarlo sería magnífico, magnífico. Muchísimas gracias. De hecho, te voy a tomar la palabra, Alejandra. Voy a buscar una dinámica que podamos hacer grabándonos, recibiendo los videos y haciendo una dinámica, y que incluso te ofrecemos. En este momento no hemos terminado de solucionar técnicamente hacer de la mejor manera un concierto streaming, pero yo creo que estamos a un mes de lograrlo, así que podemos también ofrecer un concierto del proyecto Love para el Centro Universitario del Valle de Zacapa. Como centro universitario y personalmente como Alejandra Sosa, abierta al apoyo total. Cada vez que ustedes digan, Rana, yo salgo. Nosotros también. Ha sido un placer. Dice Lilia que cantemos, pero yo con la voz que tengo, y después de lo de escuchar la voz de Iris, pues no, barbaridad.
quieren que les ponga un video musical, puede ser Solo pienso en ti. Entonces, yo no sé si primero nos despedimos para terminar ya con el video y no ir para arriba y luego bajar con mi despedida. Entonces, pues bueno, yo quiero agradecerles a nombre del Centro Universitario del Valle de Zacapu por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, a los estudiantes, a los docentes, a los invitados, a Jehová, a Ernesto, a Iris, nuestro corazón, nuestro apoyo y los brazos y las puertas abiertas. Muchas gracias por llevar el arte a donde es necesario llevarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los presentes también muchísimas gracias. Ha sido una experiencia muy, muy linda. Y pues cuando podamos abrazarnos, lo haremos seguramente. Sí, tenemos que. Entonces, pues vemos el video. Ok, ya está por presentarse. De hecho, Jehová no estaba escuchando, que está en los controles en este momento. Pero en nombre de Jehová también, muchísimas gracias. Estamos arreglando la situación técnica. No, y mientras le agradezco a Lilia. Lilia, no creas que te me olvidas, ¿eh? Gracias. Mil gracias, Lilia, porque Lilia hace cosas imposibles, ¿eh? Claro, no, si no fuera todo es real. Esto no sería posible, por supuesto. Sí, me encanta el trabajo de pues el ímpetu que tiene Lilia para estar haciendo estos cruces de espacios, ¿no? Es maravilloso colaborar con ella. Gracias. ¿Y ahora qué se te ocurre? Me dice Iris. Siempre. Y así de, haces todo lo que le digo a Lilia. Generalmente haces cosas imposibles, pero la energía con la que te das es la que empleamos para fluir y todo se logra, Lilia. Siempre. Mil gracias. Desde aquí también a la doctora Fabiola Lanís reciba nuestro agradecimiento por abrirnos estas puertas también. Ahora sí, ¿listo el video? Iris, ¿listo el video? Apoyando, cuenta un poco el concierto que hiciste el día en el Museo de la Tolerancia. Fuimos al Museo Memoria y Tolerancia el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con CONAVIM, y estuvimos participando en este concierto. Fue una actividad muy fuerte. Estaba la mamá de Marichuy, que es una mujer que perdió a su hija de una manera muy violenta. Como muchas otras, estaban presentes pues las autoridades del CONAVIM, las autoridades del Politécnico, que fueron a ofrecer una disculpa pública que yo nunca había visto, algo así. Me parece que fue no solamente emotivo, fue muy fuerte. Y fue una experiencia enriquecedora que ahora vamos a repetir, espero, ya muy prontito en el mismo lugar con más compositoras, y que bueno, Lilia está haciendo posible que hagamos algo para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con muchas mujeres cantando. Pues vámonos con Solo pienso en ti. No nos olviden, el 8 de marzo a través de las redes sociales se va a transmitir por medio de CONAVIM, supongo, ¿verdad, Lilia? En esas estamos arreglando. Ok, en esas estamos arreglándonos, ya nos veremos prontito. Muchas gracias. Hasta luego. Let the wheels go round.
donde arde tu calor, en donde quema el sol, en donde arde tu calor. Y le temo a la mortalidad y a las frases llenas de ansiedad en la vitrina. A morir, yo solo creo en ti y volveremos a salir. Y solo pienso en ti, no vayas a morir. Yo solo creo en ti y volveremos a salir. Formas